La madrugada del 14 de septiembre era fría y silenciosa en Sao Paulo, cuando los faros de un SUV oscuro cortaron la penumbra de las calles vacías. El vehículo redujo la velocidad frente al Hospital Santa Clara, en la región central, y, sin prisa, se abrió la puerta del pasajero. Una silueta fue empujada hacia afuera, cayendo en el asfalto como una muñeca sin vida. La cámara de seguridad de la entrada captó la escena con una nitidez perturbadora. El cuerpo de una joven, delgada y pálida, vestida con una blusa manchada de sangre, con el cabello despeinado cubriendo parte del rostro. El coche permaneció allí durante algunos segundos, como si el conductor dudara. Entonces, sin que nadie saliera, aceleró y desapareció en la oscuridad. Eran las 3:33 de la mañana. Los médicos de guardia del hospital corrieron hacia la entrada al percatarse de la actividad a través de las cámaras. Al llegar, encontraron a la joven inconsciente, con los labios entreabiertos en una respiración frágil e irregular. Sus brazos estaban cubiertos de cortes profundos y marcas de perforación, como si hubiera sido alcanzada múltiples veces por un objeto fino y afilado. Los ojos semicerrados revelaban una mirada perdida, como si su conciencia oscilara entre la realidad y la inconsciencia. Cuando la empujaron cuidadosamente hacia la sala de emergencias, un detalle llamó la atención. Sus dedos aún sostenían, con una fuerza casi desesperada, un trozo de papel arrugado. Sin embargo, la humedad de la sangre lo hacía ilegible. Mientras los médicos luchaban por estabilizarla, el equipo de enfermería trataba de identificar a quién pertenecía aquella chica, sin imaginar que estaban ante un caso que pronto tomaría proporciones escalofriantes. Poco después de la entrada de la joven al hospital, se alertó a la policía. El equipo de la Delegación de Homicidios llegó en menos de 20 minutos y el investigador responsable, Marcos Vasconcellos, examinó la escena del abandono con ojos atentos. La marca de los neumáticos aún era visible en el asfalto húmedo, y la cámara de seguridad mostraba el momento exacto en que el SUV la había dejado allí. Pero lo más intrigante era la elección del lugar. Si la intención era deshacerse de la chica, ¿por qué abandonarla justo frente a un hospital? Vasconcellos ya había visto muchos casos similares a lo largo de los años, pero algo en este le causaba una inquietud diferente. La víctima no había sido dejada al azar. Había una intención detrás de aquello. Al consultar los registros de la sala de emergencias, finalmente obtuvo un nombre: Luisa Martins, 16 años. El rostro estampado en el documento era inconfundible. La reconocía de carteles publicitarios y campañas promocionales. Mientras la policía iniciaba la investigación, los médicos luchaban por salvar a Luisa. Su cuerpo estaba intoxicado por una cantidad alarmante de sustancias estimulantes, además de la gran pérdida de sangre causada por las heridas. Cada minuto que pasaba, los pronósticos se volvían más sombríos. La única pista concreta que tenían hasta el momento era el papel ensangrentado que ella sostenía. Con delicadeza, una enfermera intentó desplegarlo, pero la humedad de la sangre hacía imposible descifrar su contenido. Sin embargo, un detalle llamó la atención. Entre las manchas aún era posible distinguir un fragmento de un nombre: Vane. Un fragmento corto, pero que podría ser la clave para entender lo sucedido aquella noche. La investigación tomó un rumbo aún más oscuro cuando, pocas horas después, otro llamado de emergencia alertó a la policía sobre un cuerpo encontrado a pocas cuadras del hospital. La víctima era Vanessa Yamada, 17 años, amiga cercana de Luisa. Su cuerpo yacía en un callejón entre dos edificios comerciales, parcialmente oculto por bolsas de basura. A diferencia de Luisa, Vanessa no tuvo la misma suerte de ser encontrada a tiempo. Las heridas eran similares, múltiples perforaciones por todo el cuerpo, pero había un detalle perturbador.
Sus manos estaban limpias, sin rastros de lucha, como si ni siquiera hubiera tenido tiempo de reaccionar. El reloj marcaba las 6:10 de la mañana cuando la pericia llegó al lugar. El rostro de la joven, congelado en la rigidez de la muerte, mostraba una expresión de puro terror. La noticia de su fallecimiento se esparció rápidamente y pronto ambas víctimas se vincularon públicamente, aumentando la presión sobre la policía para encontrar respuestas. Los investigadores reconstruyeron los últimos pasos de las dos chicas. Descubrieron que, en la tarde anterior, Luisa y Vanessa habían participado en una sesión de fotos en la Avenida Paulista. El evento, que se suponía sería una campaña publicitaria común, tomó un giro inesperado cuando Luisa fue retirada del ensayo. Rodrigo Parisi, el renombrado fotógrafo de la campaña, alegó que ella no cumplía con los estándares exigidos y ante las miradas incómodas del equipo despidió a la joven sin mayores explicaciones. Vanessa, indignada, decidió marcharse junto a su amiga. Se las vio por última vez entrando a un café cercano, donde conversaron durante casi una hora antes de salir apresuradas. Las cámaras de seguridad de la calle registraron a ambas tomando un taxi juntas, pero después de eso no hubo más registros. Para la policía era evidente que algo ocurrió entre ese momento y la madrugada siguiente, algo que llevó a una de ellas al hospital y a la otra a la muerte. Los detectives comenzaron a indagar en la vida de las dos jóvenes en busca de respuestas. Un detalle llamó la atención. Luisa y Vanessa no solo eran amigas, sino confidentes. Entre los mensajes recuperados de sus celulares había una conversación que parecía crucial para la investigación. La noche anterior al crimen, Vanessa envió un mensaje enigmático a Luisa. «Tenemos que hacer esto. Si lo dejamos pasar, él va a continuar». La respuesta de Luisa llegó minutos después. «Te veo después del ensayo, sin vuelta atrás». Pero, ¿quién era ese él mencionado? La sospecha inicial recayó sobre Rodrigo Parisi, el fotógrafo que despidió a Luisa sin explicación. Al ser interrogadas, algunas modelos que estuvieron en la sesión confirmaron que Parisi con frecuencia hacía comentarios inapropiados y ya había sido objeto de denuncias anónimas. Sin embargo, nadie había probado nada en su contra. Mientras tanto, la pericia analizaba la sustancia encontrada en el organismo de Luisa. Se trataba de anfetaminas potentes, comúnmente utilizadas en el medio de la moda, para mantener la forma extrema exigida por los estándares de la industria. Los comprimidos hallados en la mochila de la joven fueron rastreados hasta una red clandestina de distribución vinculada a Nina Laszlo, empresaria del sector. Pero las investigaciones revelaron algo aún más perturbador. Luisa y Vanessa habían descubierto documentos comprometedores que involucraban a Parisi y a su exnovia, Débora Latrell. Según testimonios de personas cercanas, Débora estaba cada vez más inestable en los últimos meses y sabía de algo que podría arruinar al fotógrafo. El rompecabezas comenzaba a encajar, pero faltaba la pieza principal. ¿Quién atacó realmente a las chicas esa noche? La respuesta llegó cuando la policía logró acceder a imágenes inéditas de una cámara de seguridad cercana al lugar donde se encontró a Vanessa. En las grabaciones, a las 2:47 de la madrugada, se observaba un coche similar al SUV que dejó a Luisa en el hospital, estacionado en un callejón. Dos siluetas salieron del vehículo. Una de ellas era claramente un hombre alto, de complexión robusta, mientras que la otra persona parecía más pequeña y ágil. Arrastraban algo, o a alguien. Minutos después, el hombre volvió solo al coche, mientras la figura más pequeña se alejaba entre las sombras. El horario coincidía con la muerte de Vanessa. La placa del vehículo fue parcialmente identificada y la policía pronto confirmó. Pertenecía a Débora Latrell. El cerco comenzó a cerrarse. Presionada por la evidencia, Débora fue llevada a interrogatorio.
Al principio se mostró fría, negando cualquier involucramiento y alegando que su coche estaba estacionado en casa esa noche. Pero la policía ya tenía más que solo grabaciones. En el celular de Vanessa se encontró una grabación de voz, un audio de poco más de 1 minuto, donde se oía una discusión acalorada. La voz de Luisa se oía claramente, desafiando a alguien. «Sabemos lo que hacen. Esto termina aquí». Seguidamente, una voz femenina respondía, furiosa. «No tienen idea con quién se están metiendo». El audio terminaba abruptamente, seguido de un sonido apagado de lucha. Cuando los investigadores reprodujeron la grabación para Débora, ella se desmoronó. Su mirada se volvió vaga y su respiración se aceleró. Finalmente murmuró algo casi inaudible. Fue un error. Solo quería asustarlas. La confesión de Débora abrió el camino para la reconstrucción de los hechos de aquella noche. Furiosa al descubrir que Luisa y Vanessa poseían documentos comprometedores contra Rodrigo Parisi, se enfrentó a ellas después de la sesión de fotos. Inicialmente, trató de intimidarlas para que entregaran el material, pero las jóvenes se negaron. Fue entonces cuando Débora perdió el control. En un arrebato de ira, atacó a Luisa con un objeto punzante, golpeándola varias veces en los brazos y las costillas. Vanessa intentó intervenir, pero Parisi llegó en ese momento y la sujetó. Cuando se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho, entraron en pánico. Sin saber cómo deshacer el daño, decidieron deshacerse de las jóvenes por separado. Luisa, aún con vida, fue arrojada dentro del SUV y dejada en el hospital de manera apresurada, mientras que Vanessa, ya sin fuerzas para luchar, fue llevada a un callejón donde Parisi finalizó el ataque. Con las pruebas reunidas, la policía arrestó a Débora y Rodrigo el mismo día. Durante el juicio, quedó claro que no se trataba únicamente de un crimen pasional o de venganza, sino de un intento desesperado de encubrir secretos mucho mayores. El caso reveló un esquema de explotación y abuso dentro de la industria de la moda, donde las modelos eran presionadas hasta el límite físico y psicológico. Nina Laszlo, la empresaria que suministraba sustancias ilegales a las jóvenes, también fue imputada por su participación en el esquema, pero la mayor tragedia ya estaba consumada. Tras semanas en coma, Luisa no resistió los daños causados por la intoxicación y las heridas. Su muerte fue el golpe final en un escándalo que conmocionó al país y expuso los oscuros entresijos de una carrera que, para muchos, parecía un sueño inalcanzable. El impacto del caso resonó mucho más allá de las investigaciones policiales. Con el arresto de Débora Latreille y Rodrigo Parisi, comenzaron a surgir otras víctimas. Modelos que habían trabajado con Parisi relataron experiencias similares: amenazas veladas, propuestas indecorosas y abusos disfrazados de exigencias profesionales. La agencia de Nina Laszlo fue cerrada y su red ilegal de distribución de sustancias fue desmantelada, pero las marcas dejadas por el caso eran irreparables. El nombre de Luisa Martins se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en la industria de la moda. Promesas vacías, estándares inalcanzables y un ambiente donde la juventud era explotada sin piedad. Vanessa Yamada, cuyo trágico destino había sido olvidado en el calor de la investigación, también obtuvo justicia y su familia luchó para que se aplicaran leyes más estrictas en la protección de las modelos jóvenes. En el tribunal, Débora y Rodrigo trataron de minimizar su participación en el crimen. Débora alegó haber perdido el control, mientras que Rodrigo insistió en que solo trató de ayudar a encubrir lo que consideraba un accidente, pero las pruebas eran irrefutables. El jurado tardó apenas unas horas en llegar a un veredicto: culpables. Débora recibió la pena máxima por homicidio calificado, mientras que Rodrigo fue condenado por complicidad y obstrucción de la justicia. El silencio se apoderó de la sala cuando se leyó la sentencia. Para las familias de Luisa y Vanessa,
Aquello nunca devolvería a sus hijas, pero al menos había una respuesta. El nombre de Luisa Martins quedó grabado en reportajes, documentales e incluso campañas de concientización, un recordatorio cruel de que, para algunas jóvenes, el mundo de la moda puede ser tan peligroso como glamoroso.